Pues lo primero que hay que señalar que esta entidad que tiene un carácter transicional definitivamente tiene una carrera contra el tiempo. Y esa carrera contra el tiempo es significativa sobre todo cuando tienes en el panorama la búsqueda de 111.640 desaparecidos, que es lo que arroja nuestro universo de búsqueda. En estos primeros años esta institución se dedicó de una manera decidida a organizarse, a generarse esa estructura institucional que permitiera darle alcance a esta gran, digamos, a este gran reto y este gran desafío que tenemos como país de buscar los desaparecidos. En el marco del acuerdo de paz y en el marco pues de la creación de este mecanismo, de esta entidad, con este propósito tan fundamental, humanitario y extrajudicial de ayudar a aliviar el dolor y el sufrimiento, podemos decir, digamos, con mucha tranquilidad que estamos haciendo esa tarea, hasta el punto que hoy hemos encontrado los cuerpos de más de 1.800 personas, cuerpos que probablemente corresponden a alguno de estos desaparecidos y que se dieron a lo largo y ancho del país. Estos cuerpos, en el marco de nuestro proceso, ha permitido también que ya hayamos podido entregar dignamente a más de 300 personas. El proceso de búsqueda es un proceso difícil, complejo. Hace poco señalaba en el escenario de Naciones Unidas cómo si encontráramos a un solo desaparecido cada día, necesitaríamos 300 años para encontrarlos. De eso la necesidad de trabajar arduamente. También resultados importantes para nosotros. Tenemos identificados en Colombia más de 9.000 lugares de interés forense, donde están esos desaparecidos y tenemos que irlos a recuperar. Hemos recuperado también ya más de 15.000 muestras biológicas que nos ayudan a que se dé el proceso de identificación genética de los desaparecidos. Pero una cosa también importantísima, no solo buscamos personas que creemos que están muertas. Uno de los principios más importantes de la búsqueda es buscarlos con la pretensión de vida, con la esperanza de que están vivos. Y en ese escenario podemos decir que ya van más de 30 personas con vida encontradas, de las cuales en los últimos 15 meses prácticamente han sido 20. Para nosotros es claro que seguimos trabajando bajo ese marco. Por ahora somos un organismo transicional y de los 20 años para los cuales fuimos creados ya han pasado 7, lo que significa que por eso tenemos que redoblar nuestros esfuerzos, redoblar nuestras acciones y orientarnos sobre todo bajo una filosofía que tenemos como entidad de que tenemos que estar orientados a resultados. Y en la búsqueda de los desaparecidos, para una entidad tan operativa como es la unidad de búsqueda, ese resultado fundamental es encontrar personas. Y si no podemos encontrar personas, porque los horrores de la guerra van a hacer también imposible que muchas de las personas no sean encontradas, al menos nuestro compromiso con la verdad nos permite decirle a esas familias, informarle a esas familias qué arroja nuestra investigación en el marco de la suerte de esa persona desaparecida. Indiscutiblemente la búsqueda es un ejercicio, un proceso complejo. La búsqueda tiene 4 momentos. Un momento que es desarrollándose a través de mucha investigación y mucho acopio de información. Ese acopio de información nos termina diciendo, y ahí hay fuentes documentales, fuentes primarias, fuentes secundarias, en fin, el acervo investigativo es muy importante en el marco de nuestra investigación humanitaria extrajudicial. Esa investigación termina arrojando la localización de una persona, por ejemplo, cuando la podemos encontrar con vida, o la ubicación de un sitio de interés forense donde vamos y recuperamos. Esa recuperación y a partir de lo que encontremos de ese cuerpo, de esos restos óseos, entregamos al Instituto de Medicina Legal para que se haga el análisis genético en muchos casos. Pero es que la identificación no necesariamente procede a partir de la investigación genética. La genética no investiga, ni identifica mejor. La genética aporta una línea de evidencia más que se suma a toda esa historia, a todo ese contexto, a toda esa dinámica y termina definiendo de manera fehaciente, decimos nosotros, si esa persona identificada corresponde a esa persona que esta familia está buscando. La precisión del análisis genético es de altísimo nivel técnico y científico para que cuando hay un match, que así decimos, un match genético, no quepa duda frente a esa identificación. Y después de eso pasamos a la entrega digna, culturalmente pertinente, donde también hacemos que
las familias conozcan, entiendan este procedimiento, cómo se hace el procesamiento de la búsqueda, cómo es de riguroso desde lo técnico ese proceso de búsqueda y todos los elementos, todas las líneas de evidencias que nos ayudaron a encontrar, a identificar a la persona para que ellos estén tranquilos que se trata en efecto de los restos de la persona querida desaparecida. La posibilidad de encontrar personas desaparecidas que no están con vida, hay distintos escenarios complejos. Nosotros en principio buscamos a muchas personas desaparecidas que están en los cementerios de Colombia. Y en los cementerios de Colombia, en el entendido de que allí están inhumados cuerpos de personas que no fueron identificadas en su momento, pues víctimas del conflicto. No es un secreto lo que estamos haciendo en el Cementerio Central de Cúcuta, que en el marco de una medida cautelar con la Jurisdicción Especial para la Paz, llegamos a explorar inicialmente alrededor de 20 sitios de interés forense, y esos sitios de interés forense pasan por osarios comunes, por enterramientos en tierra, digamos, valga la redundancia, en tierra, dentro del mismo cementerio, y hoy ya en el solo cementerio de Cúcuta registramos más de 42 sitios de interés forense. Allí por ejemplo, hemos medido y hemos analizado, inspeccionado desde la óptica forense más de 5.000 cuerpos a través de 10 fases de intervención en este cementerio que empezó justamente hace un año, y de esos más de 5.000 cuerpos que hemos explorado, hemos, por ejemplo, extraído 300 cuerpos que probablemente corresponden a víctimas, alrededor de 300 cuerpos de víctimas del conflicto. Esos son escenarios. Hay escenarios como La Escombrera, que es un sitio que estamos interviniendo recientemente en una fase de la unidad. Tenemos sitios complejos como el estero San Antonio y muchos esteros del país. Los cuerpos de agua terminan siendo sitios de alta complejidad. No es un secreto lo que pasó con las declaraciones, por ejemplo, de una persona como de Mancuso, y lo que hemos encontrado en los hornos que hay en la frontera colombo-venezolana. Hace poco estuvimos explorando, por ejemplo, un pozo. Es decir, la búsqueda de los desaparecidos nos enfrenta a escenarios muy complejos que comunidad, insisto, desde nuestra misión humanitaria extrajudicial, los tenemos que explorar en búsqueda de estas personas desaparecidas. Nosotros, en términos generales, y es una de las grandes diferencias de la búsqueda humanitaria extrajudicial, que no busca culpables. Eso es un principio importante. No, pero busca personas. Pero ¿qué se le dice a esas personas que esperan, digamos, tener o que tienen la esperanza de que su familiar esté vivo o muerto, pero sí tener los restos? Nosotros que claramente pues ya no existen. Una cosa fundamental es esa: la búsqueda humanitaria extrajudicial, las víctimas, familias buscadoras, como las denominamos, están en todo el proceso investigativo, están desde la recolección de la información, están en los procesos a veces que hacemos en los sitios de recuperación de cuerpos, pero siempre tenemos una claridad frente a la expectativa. Podemos encontrar o podemos no encontrar. Sin embargo, siempre se mantiene una esperanza de no solo encontrar el cuerpo, también de encontrar la verdad. Y eso es parte del proceso de búsqueda humanitaria extrajudicial. La verdad es que esta entidad es una entidad relativamente pequeña y con muy poco recurso para atender la gran demanda de la búsqueda, el gran desafío que implica la búsqueda de desaparecidos en Colombia, que la búsqueda es muy costosa. Y cuando yo hablo de costos, no hablo solo de los costos financieros. Hablo de los costos emocionales, de los costos, por ejemplo, llegar a territorios tan recónditos en los cuales están los desaparecidos, que significan costos logísticos también muy altos. Una cosa clara: esta entidad ha estado desfinanciada históricamente. Nuestro grado de desfinanciación llega hasta hablar de 125.000 millones de déficit histórico, e inclusive para el próximo año tenemos un recorte, sobre todo en nuestros recursos de inversión, que puede superar el 25% del presupuesto esperado para poder funcionar en un equilibrio, nuestro equilibrio. Se ha hecho todas las incidencias necesarias con el Departamento Nacional de Planeación, con el Ministerio de Hacienda y con muchas instancias que tienen que ver con las designaciones presupuestales de este país. También desde esta entidad, buscando recursos propios, mucho trabajo con comunidad internacional para ver cómo con este apoyo podemos suplir esas necesidades de la búsqueda que a veces no pueden ser suplidas con los recursos institucionales. Incluso hay decisiones tomadas por la misma Jurisdicción para la Paz
en el marco de las medidas cautelares que le ha pedido a estas instancias gubernamentales que tengan una mirada mucho más detallada, mucho más específica, mucho más concreta frente a las necesidades de la búsqueda y que eso se traduzca en el apalancamiento de recursos presupuestales para eso. Estamos en las conversaciones, estamos haciendo la incidencia que se necesita para mirar cómo desde esa conciencia, también desde esa sensibilidad frente a lo que hace esta unidad y que es una entidad sobre todo transicional, necesita poder operar con suficiencia de recursos para poder atender toda esa demanda de la búsqueda. Esta entidad tiene 522 personas en planta, solo para empezar a contar eso. 522 personas en planta para atender la búsqueda de 111.640 personas, para distribuirse por todo este país. La búsqueda no se hace en las grandes ciudades donde están todos los recursos a la mano, se hace en territorios absolutamente distantes. Hace, por ejemplo, poco tuvimos que hacer una intervención en las selvas colombianas donde nos tocó casi que abrir 19 kilómetros de carretera para poder llegar al sitio donde probablemente estaban dispuestos los cuerpos. En fin, esas son las grandes preguntas que hay que hacer sobre cómo se pensó, pero también algo que lo que nosotros abocamos mucho es cómo la búsqueda no solo la hace la unidad, la unidad tiene que hacer sinergias y de hecho en eso trabajamos armónicamente y articulamos con muchas instancias para que esa sinergia nos permita, no digamos que abaratar la búsqueda, sino que se dispongan muchos recursos y llegan de otras instancias y todos esos recursos le pongan manos a la búsqueda. Nosotros, digamos, relación directa ni con la Presidencia de la República hemos tenido hasta ahora, pero sí podemos señalar unas muy buenas relaciones con algunas entidades de gobierno. Por ejemplo, tenemos un convenio con el Ministerio de Defensa, con el cual articulamos acciones en materia de búsqueda. Nuestro par incondicional, por ejemplo, es el Ministerio de Justicia, con el cual inclusive se acaba de lanzar, o mejor dicho, de concretar el artículo 198 del Plan Nacional de Desarrollo, que habla de la creación de un sistema nacional de búsqueda que trate también de eliminar esas barreras, no solo financieras, sino también, digamos, logísticas, administrativas, de articulación, de intercambio de información que hacen a veces tan pesado el proceso de búsqueda. Estamos trabajando y abriendo puertas, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, para que el Ministerio de Salud desde sus potestades y desde su también quehacer misional apoye algo tan sencillo, podría decirse, para el Ministerio de Salud, como es la recolección de las muestras biológicas de los familiares de los desaparecidos, para que, digamos, fluyan al Instituto de Medicina Legal que hace los perfiles genéticos. En fin, con muchas instituciones del gobierno nacional trabajamos de manera armónica. Hay que señalar también la apertura específicamente a algunos congresistas en entender lo que pasa, en atender nuestras problemáticas y acompañarnos en la incidencia social y en la incidencia política justamente que se necesita para que esta entidad también sea más ágil. Algunas reformas normativas que se necesitan para que esta institución pueda ser más ágil, pueda ser mucho más flexible, pueda ser mucho más, pues, responder de manera mucho más efectiva a las necesidades y a las exigencias de la búsqueda. Muchas mesas técnicas con el Ministerio de Hacienda donde necesariamente dice que no hay recursos, sino que los recursos hay que usarlos eficientemente y siempre ya hacen el llamado a la austeridad. Pero hay situaciones en las que uno no puede hablar de austeridad cuando las demandas logísticas en particular son tan grandes. Para esta entidad, insisto, para punto de equilibrio, es decir, para trabajar bajo mínimos, señalamos nosotros. No podemos, por ejemplo, con los 25.000 millones de pesos menos que ya están estipulados, nos van a dar el próximo año en materia de inversión. Nuestro presupuesto es alrededor de los 200.000 millones de pesos anuales para estar en un punto de equilibrio. Tenemos un trabajo muy fuerte de incidencia internacional y también con cooperantes internacionales que están aquí en el territorio, en Colombia, y con los cuales hay que agradecerles inclusive la misma creación de la unidad de búsqueda. La unidad de búsqueda se creó, se estructuró gracias al apoyo de la comunidad internacional que puso recursos concretos para hacer todas las consultorías, para hacer todos los estudios técnicos, para hacer todos los análisis que se necesitaron en su momento para construir la entidad. Para nosotros el trabajo con las distintas FARC a través de una organización de las FARC que se llama Reencuentros,
desde antes inclusive que existiera la unidad como tal, como estructura, tenemos un trabajo muy armónico y muy articulado. Y eso hace parte, digamos, de esta entidad, cómo se pensó y por qué se pensó humanitaria y extrajudicial, para inclusive actores de las desapariciones pudieran trabajar con nosotros de manera directa. Por eso nosotros hablamos de los aportantes de información, personas que conocen cómo se dieron las dinámicas, los contextos, la desaparición de personas en Colombia y que entregan información, algunos con beneficios jurídicos, por llamarlo de alguna manera, como las personas comparecientes ante la jurisdicción, entregan esa información y esto les sirve en su proceso judicial, por llamarlo de alguna manera, pero otras que también lo hacen a título ya personal, que creen en la reparación, que creen en la reconciliación, que creen en los estándares restaurativos que se necesitan, que va más allá de las formas legales o jurídicas en los procesos de paz. Entonces, el señor Mancuso, Salvatore Mancuso, es uno de los muchos ejemplos de los más de 3.200 aportantes de información que ya esta entidad tiene en este momento y que hacen parte de nuestros procesos de investigación. Y les señalaba hace un ratico que inclusive tenemos un convenio con el Ministerio de Defensa que tiene 3 componentes muy fundamentales. 1, pedagogía para la búsqueda. 2, acceso a información de las distintas fuerzas, acceso a información inclusive privilegiada, información de operaciones que sirven a la búsqueda. Y en tercer lugar, también buscar a desaparecidos de la fuerza pública. Por eso es que esta entidad tiene un mandato de búsqueda sin discriminación y sin estigmas. Desafortunadamente, el mandato de esta entidad es muy claro. Buscamos a personas desaparecidas en el marco del conflicto armado antes del 1 de diciembre del 2016. No obstante, nosotros hacemos parte del Sistema Nacional de Búsqueda. Lo presidimos, lo lideramos. También es una iniciativa de las organizaciones de las víctimas para que se creara este sistema para atender esos casos, las desapariciones que siguieron ocurriendo después del 1 de diciembre del 2016, sean o no de conflictos, de los 8 conflictos todavía activos que siguen, que continúan en este país, que siguen en el país, pero para buscar a esas otras personas desaparecidas en otros contextos que son ajenos al conflicto armado, nuestro país también tiene mecanismos definidos, digamos, que operan desde inclusive principios de este siglo, y la idea en el marco del Sistema Nacional de Búsqueda es que esos mecanismos sean mucho más operativos, mucho más contundentes y sigan ofreciendo a las víctimas, a los familiares de los desaparecidos, esas respuestas que necesitan, que la respuesta más clara es dónde están sus desaparecidos. Bueno, gracias doctora por estar aquí en Confidencial Colombia. Gracias por invitar a la unidad y por ayudarnos a hacer pedagogía para la búsqueda.